Bos días, gracias a todos por estar aquí, gracias a que nos sigue en calquera parte do mundo. E realmente hoxe é un día interesante porque imos a comezar con unha das sesións que resulta quizás do máis atractivo porque xunta no seu título dúas palabras certamente curiosas, que son a xestión e a creatividade. Durante moitos anos pensamos que a creatividade tiña que ser un elemento absolutamente persoal, que obedecía simplemente á imaginación das persoas que tiñan ideas e que tiñan habilidades, pero pouco a pouco, sobre todo no século XX, fomos entendendo que a creatividade era un valor económico fundamental e que, sen ningún tipo de dúbida, supón unha das estrategias máis interesantes para salir dos períodos de crisis varios que tuvemos ao longo da nosa historia. O título da comunicación, da ponencia, dice a xestión da creatividade e a innovación nas industrias culturais e da comunicación. E ademais temos unha das persoas que máis sabe disto no contexto europeo. Juan Carlos de Miguel, como ben saben, é un catedrático da Universidade do País Vasco que leva traballando nestos temas, non quero ofender, pero muchos años, vamos a dejarlo así, e que ademais temos a grande fortuna de que estuvo nunha estancia de uns meses na Universidade da Nova Sorbona, en Grenoble, gracias á Cátedra UNESCO, donde estuvo investigando e traballando con xente de toda Europa que consigue entender a dimensión da creatividade, da innovación e, sobre todo, de todos os aspectos vinculados á xestión e a posta en valor de todo este modelo que espero que nos saque de esta crisis e que tú me dirás si vamos por buen camino o no. Juan Carlos de Miguel, moitas gracias. Bueno, muchas gracias por la introducción. Y muchas gracias a todos los que han visto posible que estemos aquí porque estamos todos súper contentos por el tema, por el lugar, por las personas que estamos aquí comentando y discutiendo sobre determinados aspectos. Yo voy a hablar sobre gestión y creatividad. He cambiado el título porque siempre lo cambio, me parece que es un experimento. Entonces, he hecho un plan relativamente largo y voy a hablar primero algo sobre industrias creativas, alguna característica muy breve, luego sobre la creatividad, cuáles son las características de la creatividad, relacionarla con la innovación. Después hablaremos de la empresa creativa, algunas de las esencias, algunas de las características. Después hablaremos sobre la crisis del management, la crisis de gestión, porque vivimos en una época en la que las empresas grandes han desaparecido. Entonces, hablamos en general de microempresas, entonces hablaremos de algún aspecto relativamente nuevo de eso. Y luego, al final, introduciremos aspectos educativos. Qué es lo que se puede aportar desde la educación para estas empresas, y en concreto en la gestión. Y acabaré, es una especie como de resumen de algunas de las paradojas. He empezado a hacer un listado de paradojas en torno a la creatividad. La primera paradoja, que no la voy a nombrar, pero para que veamos qué tipo de cosas, es que precisamente, y como en la introducción se ha comentado, la innovación se puede, innovación y creatividad, o innovación o creatividad, se puede incluir dentro de una organización, son cosas contradictorias, ¿no? O sea, parece que organizar la creatividad sería matar la creatividad. Esa sería la primera, pero paradoja no significa contradicción, sino sería una contradicción mínima y aparente. En el plan no he recogido, y es uno de los aspectos que sí que recojo en un paper que estoy preparando, todos los aspectos espaciales que a mí son los que más me interesan y que tiene que ver con la organización de las industrias creativas en clústeres, organización en ciudades creativas. Entonces ya no se habla tanto de empresas como de espacios con distintas denominaciones, incluso regiones creativas, sistemas de innovación regional, ciudad,
Entonces, esa cuestión no la toco, realmente sería y merece la pena hacer una presentación solo sobre ella, y es uno de los temas que me ocupa ahora, las reflexiones sobre el espacio y las industrias creativas. Bueno, la primera reflexión es, para empezar, es que es una industria creativa. Se habla de economía creativa. Yo creo que es la etapa actual que sucede a la sociedad de la información. Se podría hacer la historia de las industrias culturales o casi de la comunicación a través de nombres. Hasta hace poco era sociedad de la información, ahora es economía creativa, y dentro de poco será otro concepto con ciertas novedades, pero en el fondo creo que hay que reflexionar qué significa realmente lo de economía creativa, en concreto, que el capitalismo incluye cualquier aspecto humano. Ayer hablábamos sobre industrias culturales, la relación entre industria y cultura, que ya tiene muchos años, pero lo que quiero que veamos es que el capitalismo, el sistema mercantil, pero muy en concreto, con una manera de organizar que es muy especial, ¿no? Cuando hablamos de economía de mercado, realmente tenemos que pensar en que cualquier economía tiene un tipo de mercado. O sea, hablar de economía de mercado es ideológicamente incorrecto, porque mercado existe en cualquier actividad, y cuando hablamos de economía de mercado lo que queremos decir es un tipo de organización neoliberal, etc. Entonces, el capitalismo ha incluido cualquier aspecto cultural, como también el de los olores, por ejemplo, ahí me di cuenta, y el sexo, ¿no? Hay una industria del sexo, hay una industria de los olores, hay una industria de cosas, bueno, netamente humanas. También ha entrado en la cultura totalmente. No hay ningún aspecto, digamos, que no sea mercantilizable. Las industrias creativas, que son las que dan el nombre a la economía creativa, hay que ver que es el producto de juntar un número determinado de industrias, que se les denomina industrias creativas, que son las industrias culturales no más otras. No voy a entrar en la teoría de las industrias culturales y creativas, pero sí decir que uno de los aspectos más interesantes sería establecer las diferencias. Bernard Miege, que es uno de los fundadores de la Escuela de Industrias Culturales en Grenoble, con quien he estado durante 5 meses, está trabajando ahora sobre las diferencias entre industrias culturales e industrias creativas a todos los niveles: procesos de trabajo, procesos de tipos de precios, etc. Entonces, bueno, juntar esas... Es un poco crítico decir que se han metido en un cesto 13 actividades, a veces se consideran 11, ¿no? Prensa, radio, televisión, libro, cine, disco, diseño, software, antigüedades, etcétera. Y la crítica es que ¿qué es lo que tienen en común? Lo que hemos hecho al hablar de industrias creativas es hacer que sea más heterogéneo el concepto, e introducimos cuestiones nuevas, como por ejemplo el estatus, ¿no? Al introducir también la industria de la moda, lo que estamos diciendo es: industrias culturales tienen unas misiones, esto se me ha ido, tienen unas misiones respecto a la democracia, ¿no? Pues, identidad, etcétera. Y si introducimos, por ejemplo, el diseño y la moda, lo que estamos es introduciendo nuevas finalidades. Son industrias lo que tienen que ver con, no solamente es el protegerse del frío o tal, sino eso, con marcar estatus, con símbolos, hacer grupos, pero realmente son cosas que antes las industrias creativas no tenían dentro. Dentro de las industrias creativas está también el diseño en general, y también el diseño merece la pena dedicarle un buen tiempo, no digo ahora, porque el diseño, aparte de constituir una industria creativa, es una industria transversal a absolutamente cualquier tipo de actividad económica. El diseño está en todos los objetos, no solamente en los logos, y no hay que verlo como algo accesorio, pues es el diseño, es una cosa circunstancial, sino que hay que verlo como algo realmente estructural que conforma y da valor incluso a un producto. Si pensamos en Apple, la historia a mí me enseñó que el diseño era importante cuando
en una de las vueltas de Steve Jobs, ¿no? Que cuando le habían despedido de Apple y volvió después, en un momento, más o menos sería el 89 o 90 por ahí, Apple estaba perdiendo con los ordenadores cuota de mercado, y el hecho de que Steve Jobs lanzase una nueva línea de ordenadores que eran blanco translúcidos con un color como azulado o naranja, me acuerdo que supuso un incremento tremendo en las ventas, porque bueno, lo empezaba a convertir en un objeto bello, en un objeto distinto. Y es cierto que decías, joder, ¿por qué todos los ordenadores tienen que ser grises, marrones, etcétera, ese color oficina, como muchas veces siguen siendo, ¿no? Ese tipo de, ¿por qué no son de colores, ¿no? ¿Por qué no hay posibilidad de conseguir de colores? Y Apple solamente con eso, por supuesto que con diseño solo no hace nada, pero el diseño incorporaba, bueno, ayudaba a incorporar una cosa distinta. Eso, el diseño es importante en el caso actual, que es el de multimarcas, ¿no? Cuando tienes muchas marcas, el problema es cómo cada una busca o puede diferenciarse, y entonces encuentra en el diseño un aliado. Y probablemente a veces es justo un aspecto tangencial, pero el diseño en sí constituye una industria importante, por la que apuestan algunos países como Singapur, ¿no? Singapur ha dicho, bueno, voy a hacer del diseño uno de los objetos una de las líneas de crecimiento, y bueno, están en ello, ¿no? En todos los países. Aquí es curioso porque no hay líneas. Se habla de industrias creativas en general, se quedan los discursos, pero yo no observo que haya líneas concretas de actuación en futura, en ninguna de las actividades. Eso no... La metáfora del boicoteo de la marca. No, voy a esperar un minuto para... Apple. Bueno, por lo menos se ve la marca, sí. Igual me busco, si no, pequeña guía en el... Aquí son ordenadores, conmigo si quieres, para... No, sí lo veo. Lo único que pasa es que se apagó. ¿Qué le ha pasado? No, se ha apagado solo porque se ha reiniciado. Ah. ¿Tienes ahí el dispositivo USB? Sí. Ah, está. No me dejes aquí, arrancamos por otro lado. Sí. Estaba en...
Conecta yo. Sí. Ah, vale. Y que Pereira es de nuevos medios, ¿no? Sí, sí, se nota. Que ya no son nuevos, son... Sí. Es la cotidianidad. Sí, de vez en cuando falla. De momento, Bueno, continuamos. Estábamos comentando que en industrias creativas hay un número heterogéneo de industrias, y estábamos citando el textil, que es una de las industrias más internacionalizadas, y comentaba que introduce nuevos procesos diferentes. En las industrias culturales típicas no tenemos esa división del trabajo entre concepción en un lugar, producción en otro, distribución en otro, como Inditex o este tipo de industrias. La integración es muy importante en las industrias culturales y algo menos en estas. Paso al... Sí, ya estás. Bueno, ahora vamos a comentar, voy a hablar sobre la creatividad. Ah, ¿no quieres más grandes? Claro. Sí, porque no veo. No, es que está está pequeñito. muy pequeña, sí. Eso es Un poquito un más poco grande. más grande. Sí, lo que pasa es que... Ahí. Ahí está. Bien. Bueno, creatividad. Podríamos analizar cada uno de los términos que utilizamos: globalización, creatividad, sociedad de la información, industrias creativas, incluso industrias culturales, y cada uno de nosotros entenderíamos cosas totalmente distintas. A mí me suele pasar y solemos comentar, puedes hacer en 2 frases resumir todo lo que pasa. Vivimos en una sociedad de la información globalizada, en la que las nuevas tecnologías tal, en una frase parece que hubiéramos dicho muchas cosas y realmente no decimos nada. Cuando hablamos de industrias creativas, realmente lo que estamos haciendo es decir que son cosas que tenemos que estudiar. Yo he estado en bastantes seminarios sobre industrias creativas y siempre son las mismas cuestiones: relación entre industria y cultura, las diferencias entre una y otra, implicaciones desde el punto de vista de política cultural, que cada vez es más una política industrial, etc. Cuando se habla de creatividad podemos pensar, podríamos dedicar tiempo a ver cómo se utiliza. Entonces, en general se suele asociar creatividad con no conformismo. Entonces, implica el no conformismo. Ayer se comentaba también que un acto de creación siempre es un acto no conformista. No significa la inversa, que un acto no conformista sea creativo. No tiene por qué serlo. Es curioso porque en el uso ideológico de los términos que hacemos, industrias creativas, sociedad de la información, siempre son términos con mucha positividad, y nunca, absolutamente nunca, se analiza algún tipo de problemas que pueda haber. La primera cosa que a mí me choca en relación a la creatividad es que, curiosamente, vivimos en sociedades que son muy conformistas y que rehuyen de la creatividad. Eso está comprobado. Hay muchos psicólogos, ¿no? O sea, que en cualquier grupo, en general, lo nuevo asociando con sería uno de los aspectos que caracterizaría la creatividad, nunca es bien recibido, ¿no? Siempre se dice, bueno, pues igual sí, ¿no? Pero esa incertidumbre, porque una de las características de la creatividad es la consecuencia esa, que es la incertidumbre, realmente es una cuestión incómoda con la cual tenemos que aprender a estar. Y indudablemente, si queremos potenciar creatividad, innovación, siempre con límites, como ayer también comentábamos en un determinado momento, hay que colocar límites a los ritmos de innovación, etcétera, hay que acostumbrarse más al fallo. Hay que pensar que
si se quiere ser creativo, pues luego voy a colocar una serie de cifras. Vamos a ver que no todas las ideas van a prosperar, unas no son interesantes, otras son difícilmente mercantilizables, pero tenemos que instalar dentro de nosotros la cultura del fallo, pero por supuesto quitando toda la connotación de fallo como cuestión negativa. Es indudablemente que en nuestra vida pues nos equivocamos, sales sin paraguas, te mojas, pero son cosas que no tienen ninguna importancia. La creatividad tiene dos acepciones. Una es que se suele asociar con la creatividad artística, con el arte. Realmente es característico del arte. El trabajo creativo, hace muchos años, cuando Ramón Zayo hizo el libro de economía, creo que se llama Economía Cultural, hablábamos de que el trabajo del artista, el pintor, escultor, es un tipo de trabajo distinto del intelectual, con todas las cuestiones difíciles que implica de medición, etcétera. Después me referiré. Creatividad se asocia con trabajo artístico, el trabajo del artista puro, y por otro lado también se suele asociar con pensamiento, con experimentación, con innovación. Realmente para mí son dos cuestiones idénticas, depende en qué ámbito estemos hablando. Si hablamos de creatividad en torno al arte, estamos hablando de un tipo de trabajo, de concepción de pensamiento, y si hablamos de organización creativa, empresa creativa, estamos hablando de una empresa que va a innovar. En las industrias culturales siempre se innova, porque siempre se lanzan nuevos productos, es una de las características, la continua renovación. Un diario se hace distinto, alguien que hace una película ya está pensando en hacer otra, no repite la misma película. Es por eso que se asocia creatividad con innovación, porque realmente donde hay innovación total es en las industrias culturales, en las industrias, digamos, en las que hay trabajo creativo. He estudiado a algunos autores que han hecho trabajo de campo y la percepción que tienen los profesionales es totalmente distinta. Si le preguntan a un artista, define la creatividad, va a decir una cosa; a un empresario de publicidad va a decir otra cosa; los creativos de una agencia de publicidad van a decir otra cosa, etcétera. Simplemente me parece importante constatar esta diferencia en percepción. Unos lo asocian con éxito comercial, otros con la creatividad pura, y otros no, es el tipo de contenidos o es la presentación. ¿Por qué se habla tanto de innovación y se habla en general en la economía, ¿no? ¿Por qué esta parte de creatividad, que antes era característica de unas industrias culturales, luego las industrias creativas, por qué ha saltado a cualquier tipo de sector? Pues yo creo que lo que tenemos que ver es qué es la esencia esa de renovación que hemos comentado. Y eso nos confunde, porque cuando hablamos de innovación estamos hablando de industrias culturales, estamos hablando de industrias creativas, estamos hablando de la industria química, la petroquímica. Entonces, la razón es que ese salto, que para mí no está muy justificado en cierto modo, ¿no? Porque claro, es que todo es innovación, todo es creatividad, es porque se ha recogido esa esencia característica de las industrias culturales al resto de la economía. Curiosamente, en algunos papeles se habla de Adrià. Adrià sale y empieza a aparecer en los investigadores empiezan a citarle como muestra de creatividad, pero creatividad e innovación, ¿no? La creatividad no es una cosa en sí, sino que la creatividad hay que trabajarla. Entonces a Adrià le ponen de ejemplo eso, los 6 meses que cierra y se va al laboratorio para investigar, para innovar. ¿Es una persona creativa? Sí, pero es una persona que además de ser creativa destina tiempo y energía a la innovación. ¿Las personas creativas son distintas del resto? No. Hay algunos psicólogos que dicen que los procesos mentales de los artistas e incluso de los científicos son idénticos a los de las personas normales, ¿no? Todos podemos tener ideas sin cesar, pero por supuesto hay que pensar en graduación, ¿no? Hay
una creatividad mayor en unas personas que en otras, porque cuando hablamos de creatividad en singular parece que ya todo el mundo es creativo, una empresa es creativa, entonces va a haber unas más que otras. Pero lo difícil no son las ideas, no es tener ideas, porque todos tenemos ideas. Ahora voy a presentar unas pequeñas cifras. Lo difícil es el proceso creativo, que es lo que se suele asociar con innovación. Creatividad suele ser asociado a originar ideas nuevas, por supuesto, y la innovación suele asociarse con llevar estas ideas, por ejemplo, al mercado, ¿no? O sea, realizar esas ideas. La creatividad, he encontrado una buena definición: creatividad igual a conocimiento más motivación más acción. Os recomiendo un estudio que está disponible en la red de la organización de la OE, la Escuela de Organización Industrial, que ha hecho un estudio sobre el sector creativo en España. Entonces estuve observando a ver qué tipo de procesos de innovación había dentro de estas empresas que consideraba 24 empresas, y observé que generalmente estaba realizado por unas personas que conocían ya el sector, sea de la música o sea del teatro, que estaban muy motivados, ¿no? O sea, entonces, además de saber, se desvivían por la música o por el teatro, y además actuaban, ¿no? Entonces, la creatividad es para ver que no es una característica individual que sale siempre, sino que hay que trabajarla. Y en el caso de las empresas creativas, que son muy pequeñas y en las que suele haber un emprendedor que es empresario, se juntan, ¿no? Es un emprendedor, ¿no? Porque inició, es un empresario porque gestiona la empresa, además están muy motivadas, y entonces eso puede explicar el que haya innovación, etcétera. Las cifras, bueno, no sé si se ven, pero he encontrado algunos autores en los que han hecho estudios empíricos de pues cuántas ideas, ¿no? Cuántas ideas se gestionaban en una determinada empresa o en un determinado conjunto de empresas, y luego ver cómo esas, al llevarlas al mercado, qué porcentaje podían tener éxito. Entonces, esta es una en la que de 3.000 ideas brutas, no escritas, ¿no? Algunas ya si se presentaban, ya si se escribían y se formalizaban algo, eran 300, tal, y éxito tan solo una. O sea que entonces es una proporción de 3.000 a 1. Algo menor es la relación en otro autor, en el que dice que 1.919 ideas y un éxito. Pero eso, ideas realmente sobran. O sea, lo que hay que hacer es realizarlas, recogerlas, gestionarlas. Podemos utilizar cualquier verbo. En las industrias culturales, lo otro era de la industria en general, he recogido unas cifras que son muy típicas de la industria audiovisual, y es que por cada serie, digamos, habría unos 150 guiones más o menos explícitos. Ese 500 serían 500 ideas que se convierten en 70 proyectos ya con guiones estructurados. De esos luego se harían 20 programas cero, ¿no? Piloto, y luego saldrían 4 series. Entonces vemos que 4 series, bueno, 4 a 8. Esto es en Estados Unidos, pero podríamos hablar con cifras algo menores, indudablemente, en la tele española, etc. Bueno, recojo solamente un pensamiento de Richard Kipes, que es sobre mercancías simples y complejas, para que pensemos que en creatividad, bueno, no, que simplifica, usamos demasiado el singular. Podríamos distinguir entre mercancías simples y complejas. La mayoría siempre son complejas, pero dice mercancías simples creativas serían aquellas en las que sí que hay talento creativo, por supuesto, y hay una serie de intermediarios, galeristas, editores, y la relación, lo que caracteriza sobre todo a la simpleza es que la relación, los contratos serían de tipo individual. Es alguien que va con su manuscrito donde un editor, entonces sería una mercancía simple. La complejidad vendría de si hay un trabajo organizado, por ejemplo en el cine. O sea, la industria cinematográfica no es una mercancía simple, porque a pesar de que sí que alguien, el guionista, pudiera relacionarse individualmente y tener remuneraciones proporcionales, por ejemplo, a su creación, ese trabajo colectivo realmente hace que sea compleja. Y la complejidad, sobre todo, aparece
cuando se gestiona en un espacio global, ¿no? Pues, por ejemplo, la industria hollywoodense, ¿no? Pues que distribuye en todo el mundo, entonces eso añade complejidad el tipo de distribución, no solamente los puestos de trabajo, sino los de distribución. Y, por tanto, encontraríamos también distribuciones, organizaciones más complejas, como en Estados Unidos, sindicatos de artistas, sindicatos de guionistas, sindicatos de directores, que serían también indicadores de la complejidad. Bueno, sobre las empresas creativas, tendríamos que pensar en que no todo el mundo que trabaja en una empresa creativa es creativa. O sea, hace un trabajo creativo. Es obvio, pero hay que ver que en el interior de una empresa va a haber personas creativas muy relacionadas con la creatividad, con la innovación, y va a haber personas que son las que van a apoyar esa creatividad, ¿no? Que son los gestores, administradores, contables, etcétera, pero que son fundamentales, ¿no? Son fundamentales. Ayer también en una discusión se decía, bueno, un artista puede buscar, intentar comercializar su obra, pero claro, pedirle que a un artista sea además emprendedor, que sea además empresario, que sea además tal, es complicado. Tal vez pueda ser interesante, y en el futuro además tiende a confundirse todas las funciones, ¿no? Cada vez tenemos que hacer más cosas, y más en este tipo de acciones que son microempresas. Entonces, hay personas creativas, hay personas que apoyan la creación, que son tan fundamentales como las otras. ¿Y qué porcentajes podemos dar? Pues he visto que, viendo cifras de Australia, Gran Bretaña, que las personas y las personas creativas que no están en los ámbitos creativos, pero que están en otros. Entonces, personas creativas son las que desarrollan trabajo creativo, y esas pueden ser bueno, pues el 50%, digamos, del total, ¿no? O sea, en una empresa como media puedes decir la mitad hace trabajo creativo, digo, en las empresas creativas, y la otra puede ser de apoyo. Es importante para ver eso, ¿no? Trabajo creativo, pero de trabajo creativo solamente no todo funciona. Una característica de las industrias creativas es lo que se llama el missing middle. El medio no existe. Hay empresas muy grandes, tremendamente grandes, por supuesto que están medio desapareciendo, y luego las otras son microempresas. Hablamos de empresas de 3 trabajadores, de 4 trabajadores, por supuesto muchas son de trabajadores individuales, ¿no? Entonces, no existe ese intermedio, con todos los problemas que plantea. Entonces, porque hablamos de unas empresas pequeñitas. Entonces, cuando hablamos de políticas culturales, casa mal, porque gestionar o relacionarse con todo este tipo de empresas muy pequeñas, con muchas necesidades, por ejemplo, de financiación. Estas empresas pequeñas van a ir a un banco y le van a decir, bueno, necesito dinero para desarrollar un proyecto, y le dicen, bueno, ¿usted qué tiene, no? Son 2 personas. Pues nada, estoy de alquiler en una oficina, pero ¿usted qué tiene, no? Porque el hecho de ser pequeña va a implicar que su patrimonio es relativamente pequeño, etc. Es uno de los grandes problemas que tienen este tipo de empresas. Otra característica, además del tamaño, con todos los problemas que entraña e implica, es la aleatoriedad. La aleatoriedad es sabido, o sea, la aleatoriedad como incertidumbre de realización o de éxito mercantil es tremendo. Alguna cifra, que además la he recogido recientemente, era que de los 13 millones de tracks de música disponibles en el mundo, por ejemplo, para comercializar online, interesantes, digo, o sea, que pudieran tener copyright, bueno, también las otras son interesantes, pero digo, con copyright, el 4% de los 13 millones genera el 80% de los ingresos. Y así podríamos andar, cada tipo de música tendríamos porcentajes muy mínimos, no es la del 80-20%, 20%, es menos del 5%, genera 80-85% de los ingresos. Entonces, bueno, son cosas a tener en cuenta, y por supuesto que puede haber excepciones, y sigue existiendo la industria cinematográfica, por ejemplo, porque sí que puede haber lo del pelotazo, de repente una película en la que se ha gastado mucho dinero, como en otras, de repente da enormes beneficios, ¿no? Porque una vez, si tiene éxito,
los éxitos a partir de un momento en que se cubren los costes son beneficios totales, ¿no? Todos los ingresos ya pasan a ser beneficios totales. Bueno, solamente citar, hay una aleatoriedad tremenda y quiero recordar algunos de los mecanismos que tienen estas industrias para reducir la aleatoriedad, como es la política de catálogo, ¿no? O sea, se juega sobre el catálogo, unos funcionan bien, otros funcionan peor. El hecho de tener tantos filmes o tantos libros es porque se pensaba que iba a salir bien, pero no ha salido bien. Pero la política de catálogo es fundamental. No se puede tener solamente un título. Mire, yo le ofrezco, en mi editorial hay un título que ha tenido mucho éxito, pero solamente tengo un título, no funcionaría. Otros factores que para mí son muy criticables es el Star System, ¿no? O sea, el director, el guionista, los artistas cobran unas cantidades tremendas que yo creo que no tienen ninguna relación con los valores y sobre todo que hacen que el resto pueda tener una remuneración menor, ¿no? Algunos de estos factores hacen que la concentración sea mayor en estos ámbitos. Por ejemplo, si se destinan grandes presupuestos a una película, pues indudablemente, si esa es la tendencia, solamente lo pueden hacer las empresas más grandes. Si se destina mucho dinero al marketing, eso solamente lo pueden hacer las empresas más grandes. Entonces, bueno, simplemente para ver que este tipo de mecanismos, algunos de ellos contribuyen sobremanera, en gran medida, a que haya concentración. Bueno, el tamaño influye en la gestión. En los nuevos tipos de gestión estamos asistiendo a estas empresas pequeñas que no pueden tener departamentos de creatividad. Hasta hace poco se consideraba, hay algunos autores que consideran que el management, la gestión, fue el gran invento, fue la innovación del siglo XX. Sabemos que innovación no solamente es algo tecnológico, también es organizativo. Organizar de manera distinta puede ser una innovación. De hecho, las grandes innovaciones, muchas de ellas, como el método Kanban, ¿no?, que se instala en Toyota, son cosas peregrinas que se reclaman al almacén: deme 4 ruedas porque yo iba a hacer un coche, ¿no? Deme tantos tornillos para poner las ruedas, etcétera. Hay muchos mecanismos para racionalizar la producción y entonces todo ese tipo de cuestiones, el management, la gestión de almacenes de una empresa o en general, es una de las grandes innovaciones del siglo XX. Claro, gestionar la General Motors o gestionar empresas de 20.000, 100.000 trabajadores indudablemente necesitan ese tipo de tecnologías. Hoy día eso ya no funciona, ya no funciona. Y las grandes empresas se han caracterizado por frenar la gestión. Supongo que conocerán el dilema del innovador, y es que las innovaciones siempre vienen del exterior, de las grandes empresas. Distribución de libros, no ha sido ninguna editorial de libros, ha sido Amazon. Distribución de películas online, no ha sido ninguna de las mayores, ha sido Netflix. Y así podemos pensar. Los motores de búsqueda como Google, no ha sido Disney, que apostó en 2000 por hacer y tener un motor de búsqueda, ha venido de fuera. Entonces, la innovación siempre viene de fuera, y en parte es consecuencia de estas grandes corporaciones que lo único que buscan es perpetuarse y, bueno, claro, es que cambiar maneras y prácticas es tremendamente complejo. Hay una cuestión sobre la que yo quiero incidir, y es que muchas de las empresas, ayer se hablaba de garajes, ¿no?, de empresas que nacen en los garajes. Yo estoy continuamente pensando en los problemas que le vienen a Google, ¿no?, cuando empieza en un garaje, o Facebook también, que empieza en un garaje, cuando empiezan a tener miles de empleados. En el caso de Google, que el año pasado hacía ya una adquisición cada semana, entonces, y la última adquisición que ha hecho de Motorola ha incorporado de repente 11.000 trabajadores más. Entonces, ¿cómo tiene que ser súper complicado pasar de 3 más o menos amigos a tener 30.000 y siempre teniendo el peso que tienen los emprendedores que siguen siendo empresarios como Zuckerberg o Page? Y quería
también comentar algún aspecto sobre educación. Bueno, la creatividad, hay que ser creativos en las empresas. La educación, ¿qué puede aportar? Pues hay un aspecto, y es que se ve que se habla de la carrera de Proteo. Proteo es uno de los dioses griegos, era un dios marino, supongo que viviría cerca de aquí, y Proteo lo que hace es cambiar de forma continuamente. Solía salir a tierra y se camuflaba, y si alguien le cogía en ese momento, por eso estaba continuamente camuflándose, estaba obligado a predecir el futuro. Entonces, bueno, era muy perseguido, y por eso estaba continuamente, ¿no?, para no tener que hablar sobre el futuro. Entonces tomaba cualquier tipo de forma. Pues se habla de la carrera proteica o la carrera de Proteo, porque ahora cada persona que entra en una empresa va a tener que hacer su propia carrera proteica, ¿no? O sea, se ha acabado eso, para bien y para mal, ¿no? Se ha acabado lo de plum, entras en un lugar y vas a ir creciendo según pasa el tiempo. Son empresas de 3 personas, estamos hablando de 4 personas. ¿A qué puedes aspirar? Es fácil que en el futuro tú hagas tu propia microempresa. Esa es una de las características. La educación te tiene que poder ayudar a eso. Te tiene que poder ayudar a gestionar tu propia carrera. Es lo que se le pide a la educación. Fijaros que es muchísimo, ¿no? O sea, entonces, hay muchos estudios en Australia. Sale mucho Australia porque es uno de los centros donde en la Universidad de Queensland está Stuart Cunningham, está Potts, están los grandes estudiosos de las industrias culturales, además de las dos tendencias, los críticos, Potts, y los integrados, digamos, como Cunningham. Y entonces allí se ha visto que la educación tiene que responder a 3 cosas. Uno, tiene que haber habilidades técnicas, ¿no?, sobre todo en relación al diseño, por ejemplo, ¿no? Pensamos en diseño, tiene que saber diseñar y hacer cosas, tiene que saber cosas sobre la historia, la teoría y el mercado del diseño, pero sobre todo lo nuevo es, hay que ayudarle a las personas a tomar decisiones de forma que sea capaz de coaprender o aprender, sencillamente aprender por él mismo. Porque hasta hace poco, yo me acuerdo cuando me inicié dentro del mundo de la academia, estaba muy de moda lo de el aprendizaje en el tajo, lo de la formación continua en las empresas, etcétera. Eso se ha acabado en cierto modo, ¿no? O sea, tenemos que tener capacidad de autoaprender según vayamos necesitando. Y creo que de tiempo no voy muy bien, ¿no? No muy bien. Bien, entonces voy a dejar una pequeña cosa, lo de las paradojas, digo, porque realmente, bueno, puede ir saliendo. Solamente voy a recoger una de las temáticas en relación a la formación, y es que he puesto Máster en Bellas Artes igual a MBA, Master Business and Administration. Bueno, lo que quiero decir es que hace poco se oía, pues hay que meter filosofía en las escuelas de negocios, hay que meter formación en Bellas Artes, y entonces en algunos lugares han intentado decir, bueno, vamos a meter muchísima formación artística, digo, en escuelas de negocios, porque han visto que en el arte, en la creación pura, hay muchísimos valores, no solamente en términos de procesos, ¿no?, sino que, por ejemplo, hay el Jermyn, que hizo un listado de lo que significa o lo que puede aportar la enseñanza artística. O sea, el introducir una asignatura de pintura, escultura durante un máster en Business Administration. No vamos a leer todos, pero desarrolla la autoconfianza, refuerza las comunidades, reduce el aislamiento, promueve la cohesión social. Entonces, unas son más interesantes que otras, pero por ejemplo, la 7, que crea capital social, o la 8, que refuerza comunidades, yo lo que he resumido es que la 4, 7, 8, 9, 11 y 12 y 18, o sea, algunas de ellas, ¿no?, la 4, la mejora de la comunicación de ideas, los incrementos, el capital social, hay algunas de estas actividades que luego pueden ser aprovechadas dentro de una organización, porque se puede aprender ingeniería, pero lo que es muy difícil es aprender a trabajar en grupo,
liderar proyectos, trabajar por proyectos. Entonces, lo coloco solo como relación entre creatividad y gestión, en el sentido de que la creatividad pura, hay gente que está convencida de que tiene muchos valores en sí, independientemente de todo lo que tenga que ver con cultura, en el sentido amplio, conocimiento de la historia, etc. Eso me pareció el fomentar las creatividades. Como conclusiones, comentaría, uno, que la creatividad no es la manzana creatividad o la eureka creatividad, porque si pensásemos que lo que existen son individuos especialísimos, súper creativos, entonces no haríamos ninguna reflexión. Bueno, pues sería cuestión de buscarlos, encontrarlos, buscar mecanismos, ¿no? La gestión sería simplemente andar buscando esos supergenios, que sí que existen, ¿no? O sea, lo mismo que cada árbol da una manzana distinta de un cierto tipo, más dulce, tal, pero lo que tenemos que pensar es que la creatividad se da siempre dentro de un contexto social. O sea, los individuos indudablemente son creativos, pero lo que hay que pensar es si se puede gestionar esa creatividad, potenciarla a través de la enseñanza, por ejemplo, o dentro de las organizaciones hay mucha literatura sobre cómo hacer ambientes creativos, cómo fomentar la creatividad. Ayer teníamos una presentación, ¿no? O sea, sobre mecanismos que puede desarrollar un individuo o un grupo para ser creativo. Lo primero para ser creativo es querer serlo, o sea, querer serlo con todas las complicaciones de resistencias, incluso propias, porque es que pensar es complicado, primero no tenemos mucho tiempo, etc. Entonces, la creatividad no es algo individual, genial, que sobrenatural, que unos individuos lo tienen y otros no. La segunda cuestión sería que lo importante es el proceso de gestión de la creatividad, lo que hemos dicho, que las ideas que pasen al siguiente estadio, bueno, a los siguientes estadios hasta que se lleven a cabo. Eso es lo complicado. Todos pensamos en escribir un paper, todos pensamos en hacer algo, pero luego hacemos bastante menos. Bueno, en primer lugar porque es imposible todo lo que se piensa hacer, pero ese proceso de selección de esas 500 o 1000 ideas hasta hacer una que funcione, porque puedes lanzarla y no funcionar, eso no importa, el proceso es lo importante. La enseñanza debe ser creativa, pero no quiero caer en que todo tiene que ser creativo. La enseñanza creativa, la gestión creativa, o sea, absolutamente todo, pero la enseñanza tiene que cambiar. Seguimos realmente pensando en la gestión como hace 50 años en especialización. Nuestros planes de estudios, al menos los que yo conozco, son planes de estudios cerrados. Nadie puede decir, a mí me gustaría coger esto de ingeniería, esto de medicina y esto de filosofía. No sé si eso sería una aberración, pero me acuerdo que en una conferencia en enero en París que organizó Pierre Mousseau, me acuerdo que estaba uno que estuvo a punto de ser premio Nobel de Física, que bueno, es una institución en Francia, y resulta que decía, en las clases tienen que ir a partir de ahora 3 profes o 4, uno de historia, otro de un economista, un tecnólogo, por ejemplo, para hablar de historia. Y es verdad, o sea, pues uno de literatura, ¿por qué todos tenemos que hablar? Y en esta época la tecnología era esta y la economía, van 4 y van a dar 4 aspectos. Bueno, por eso lo que quería decir era que a él le preocupaba mucho lo nuevo, y decía que de una vez hay que empezar a cambiar y a hacer transversalidad. Y entonces, bueno, era una manera de decir que la enseñanza sigue siendo nuestra enseñanza, aunque ahora tengamos ordenados igual que hace muchos siglos, con todo y con muchas cosas que vamos perdiendo, ¿no? Los exámenes duraban 11 horas, en el siglo XI duraban 11 horas los exámenes. El profe tenía que saber mucho, también, el alumno, por supuesto, pero el profe tenía que saber bastante, aparte saber. Y luego, una cuestión que introduzco, que es de las que me ocupa ahora, y con esto quiero acabar, es que la competencia de las industrias creativas, y la meto en general, a Google le meto por supuesto y a Facebook, ¿no? Lo que yo llamo los GAFA, Google, Amazon, Facebook,